La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, dentro de lo que cabe. Que te pilló lo de Ferraz anoche, por lo que cuentas, ¿no? Sí, estaba regresando a casa y de repente veía por Pintor Rosales unos chavales así vestidos de negros corriendo y unos policías detrás. ¿Pero qué está pasando? ¿Con capuchas negras y la mano levantada o iban corriendo? Había alguno que sí, pero muchos, de hecho algunos llevaban unos zapatos así como muy... Había una cierta disonancia entre la chupa así agresiva y los zapatos de marca pijos. Sí. Había un poco de todo. Y luego señoras vestidas con banderas de España, señoras como del barrio. O sea, una diversidad de personajes curiosa. Que no se pierda la biodiversidad. Sí. Lo que pasa triste, es que este tipo de especie no está en peligro de extinción, hay que decir. No, al contrario. Tuto con toda. Exacto, todo lo contrario. Oye, ¿no conversamos antes de las elecciones sobre lo que podría suponer en el ámbito de la ciencia y de la ecología, sobre todo una victoria de Kamala Harris, una victoria de Trump, ahora que ya no hay opción? No sé si le habéis dado una vuelta. Sí, hombre, no. En el ámbito del cambio climático está claro que la victoria de Trump es una mala noticia para el multilateralismo, para la búsqueda de acuerdos globales, para el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que tampoco los demócratas hubieran hecho muchísimo, no es que y de alguna forma es que este va a poner a Kennedy, sí, al sobrino de Kennedy al frente de los sí, NIH o algo pero mira, yo creo que es un negacionista de las vacunas. Sí, pero yo creo que nos fuerza, que tiene algo, es rebuscado, pero que tiene algo de positivo el quitarnos esa ingenuidad que yo creo que teníamos alrededor de pensar que esto era un problema que se podía solucionar con unos acuerdos globales y con unos políticos, ¿qué tal? Es decir, poquito se ha estado haciendo, pero si haces poquito, solucionas poquito, ¿sabes? Es decir, nos fuerza, yo creo, a darnos cuenta de una vez que este problema va a estar en las próximas décadas. Es decir, que no es que lo vayamos a solucionar. Y entonces, por ejemplo, que las consecuencias climáticas de la semana pasada en Valencia, esto va a repetirse y que ya no podemos tener esta ingenuidad de pensar es que no creo que sea cuestión de voluntad política, es de fuerza política para doblegar estos intereses empresariales y económicos. Hablamos de las COP como que pudieran llegar a unos acuerdos que forzaran a las petroleras o a quien sea a cambiar su modelo de negocio cuando... Las COP lo que hacen es poner encima de la mesa los problemas, no solucionarlos al final, ¿no? Bueno, buscan hacer unos acuerdos globales que a mí la sensación que me da es que al ser un poco ingenuos no nos hacen valorar otras alternativas, que es la adaptación, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada, de decir, bueno, pongamos más recursos en adaptación, porque serán imprescindibles, y luego lo que San Pedro decía la otra vez, que dijiste una frase sobre la geoingeniería, que es como algo imprescindible, o sea, opciones tecnológicas
que... Capturar CO2, te refieres, capturar ¿no? CO2 o buscar invertir en innovación, en algo radical que pueda cambiar las leyes del juego. Es decir, fuera del capitalismo esto no se va a solucionar. Es decir, las únicas opciones realistas tiene un punto triste, pero yo creo que la llegada de Trump nos fuerza a verlo de esta manera tan realista. En el caso de política interna, digamos, puede ocurrir lo que ha ocurrido en Argentina, que ya llevan meses sufriendo los recortes de Milei. De hecho, allí han acuñado el término cienticidio. El gobierno ha disminuido en un 30% la inversión en investigación, ha llevado a cabo múltiples despidos, en torno a 1.000 empleados en el CONICET, que es el CSIC argentino. Recuerdo que tuvimos a un invitado que desde allí nos decía que esto podía pasar, y ha pasado, ¿no? Ayer le dejé un mensaje, a ver si nos quería contar si más allá de la noticia esto era una realidad, y me respondió inmediatamente. Ahora está en Berlín, Diego Golombek, y después con otro investigador español, La Torre, que está allá también, le pregunté lo mismo, y dice sí, o sea, hay gente que no está... gente que está emigrando, ya no emigrando a países más desarrollados, emigrando a Uruguay, a Chile, a Brasil, sitios que tradicionalmente no tenían mejor ciencia que la Argentina, pero que se están yendo allí, gente que había ganado la plaza de investigador y no le están contratando, están como una especie de limbo, y lo que dices tú, mil personas menos en el CONICET. Y luego dice la carga ideológica, dice, el problema es presupuestario, pero también ideológico. Es un tipo, Milei, que dice que la ciencia no sirve para nada. O sea, es bestia esto. Tenemos una uruguaya en el programa que te va a echar luego en cara que digas que irse de Argentina a Uruguay es a un país menos desarrollado. No, científicamente. Prepárate para la que te va a caer. Bueno, científicamente era... cruzar un río. De hecho, hay una contradicción. Esto no lo hemos hablado, pero algún día podríamos indagar en eso. Y es más en la cabeza de muchas personas, o sea, que Elon Musk haya formado parte de todo este proyecto trumpista y de hecho haya ayudado, yo creo que está detrás de muchas de las mejores acciones de campaña que ha hecho Trump en las últimas semanas, y que al mismo tiempo sea la persona que seguramente más ha favorecido el uso de un modelo de transporte que lógicamente es bueno para contrarrestar las emisiones de carbono, al margen, ya lo hemos hablado, de que luego contaminen las baterías y tal, ¿no? No es una contradicción que sea no un científico, porque no lo es, pero que sea alguien con esos intereses. Pues sí, efectivamente, aunque claro, Tesla tiene una parte de innovación ingenieril, ¿no?, que digamos que es buena, pero también tiene, imagínate el departamento financiero que tendrá eso, lleno de tiburones de colmillo retorcido. Y a esto lo que les interesa es que Trump imponga aranceles a las importaciones de China, ¿no? Yo creo que Tesla ahora mismo es lo más parecido a una farmacéutica. Quieren inventar cosas, pero no por el bien de la humanidad, sino para rentabilizarlas. Naturalmente, ¿no? claro. Bueno, quizás, por muy mal que nos caiga, quizás tiene una derivada un poquito no tan negativa si realmente impulsa algún cambio a favor de una mirada más ecológica. También me llama la atención durante la pandemia, con todos los mensajes antivacunas y paranormales que emitió el entonces presidente Donald Trump, Estados Unidos durante esa administración fue el país del mundo que más pasta puso en el desarrollo de las vacunas. Y si llegaron tan rápido fue gracias a ese impulso, la operación Warp Speed se llamaba, ¿no? De supervelocidad, que las vacunas llegaran en un año tiene mucho que ver con esa inversión. Son paradojas realmente. Yo me figuro que la razón de estas paradojas es que lo que dicen en público estos personajes no tiene nada que ver con lo que ellos saben que pueden hacer o no, y sus verdaderos intereses son inconfesables en realidad, ¿no? Entonces se inventan unas religiones con el cambio climático y las vacunas y tal, que saben que pueden convencer a mucha gente, pero en las que no creo ni que ellos mismos se tomen en serio, ¿no? Y que si encuentran, lo que decíamos de que la solución debe estar dentro del capitalismo, si encuentran alguna empresa que les
funciona para conseguir un tipo de energía limpia que puede darles muchísimos beneficios, pues la utilizarán, ¿sabes? Es decir, que aquí está... Librarse de la necesidad de Oriente Próximo, de las monarquías árabes, sería un sueño para cualquier país occidental, ¿no? Hay un montón de intereses cruzados. El otro día, de hecho, nos puso sobre alerta, nos subrayó Martin Baron, exdirector del Washington Post, cuando nos contaba o nos explicaba por qué Jeff Bezos, que es el nuevo dueño, no solamente de Amazon, sino también del Washington Post, decidió no publicar un editorial de apoyar ningún candidato. Y 2 días después, claro, me hizo sonreír ver que Jeff Bezos fue una de las primeras personas que felicitó a Trump por su triunfo. ¿Quién es ahora Jeff Bezos? ¿Es un editor? ¿Es el dueño de un comercio? No, es alguien que está en la carrera espacial contra Elon Musk. Son los dos grandes multimillonarios que están luchando por llegar antes a determinados lugares, ¿no? Pero el editorial no se publicó, ¿no? No se publicó. La primera vez en muchos años, ¿sí? Oye, que estuviste dando una charla, Pera, esta semana de jóvenes, ¿no? Gracias a la o por motivo de la Vivir. Sí, mira, fue algo bonito. No sé si acordáis que tuvimos una editora de libros infantiles de Anaya, que es la que nos contó que la parte de geología siempre quedaba al final y que nos hizo muy... Ningún día sin geólogos. Sí, pues nos hacía mucha gracia. Sin insultar a los pobres geólogos. Sí. Y nada, pues quedamos en contacto y estamos haciendo algunas actividades alrededor del cazador de cerebros para hacer unidades didácticas para escuelas con algunos episodios del cazador de cerebros, pero entre otras cosas hacían una jornada dentro de la Semana de la Ciencia para alumnos y me invitaron a dar una charla, entonces que di esa charla y sí, originalmente el contacto vino de aquí, de la Vivir. Oye, tenemos un número de teléfono 638-855-349, dentro de un ratito, si tenemos un hueco, escuchamos alguna pregunta o si recaban vuestra opinión sobre algún tema, es un número de WhatsApp, sirven notas de audio o mensajes o llamadas, 638-855-349. Todavía no ha llegado ese momento del año yo creo que es un día en particular en donde hay la primera discusión sobre a qué temperatura poner el termostato. Está a punto de llegar. Hace menos de 30 años que la ciencia ha identificado los receptores que nos permiten percibir el frío y el calor. Y hay 2 científicos estadounidenses, David Julius y Adam Patapurian, que no sé si lo he dicho bien, se llevaron el Nobel de Medicina en 2021 por este hallazgo, que está muy relacionado también con la percepción del dolor y de la presión. No sé si es fácil identificar genes o proteínas responsables de la expresión de este gen, de estos... Sí, son genes que fabrican, ¿no? Que contienen la información para fabricar las proteínas que son los propios receptores que además ahora nos lo confirmarán, pero creo que todos los receptores, desde los de la luz que tenemos en la retina hasta los del oído, del tacto, tienen un origen evolutivo común. Son proteínas que responden de una manera u otra a impulsos mecánicos. Y sí, se han identificado muchos genes de estos, sí. Y que, bueno, pues son los responsables últimos de nuestros sentidos, ¿no? De los 5 sentidos. Félix Viana es médico, es investigador, lidera el grupo de transducción sensorial y nocicepción en el Instituto de Neurociencias de Alicante. ¿Cómo estás, Félix? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy aquí en Mallorca, muy bien. Mira, ahí tus genes sensoriales estarán detectando más calorcito, seguramente, ¿no? No, hay un día horrible hoy, está lloviendo a cántaros. Ayer estaba muy bien, ayer pude ir a bucear y todo. Lo primero que queríamos hacer era felicitarte porque sabemos que hay una prestigiosa organización internacional que te ha concedido lo mejor que se le puede dar a un científico, que no es un abrazo, es 1,5 millones de euros, creo, ¿no? De dólares. Para financiar tu investigación sobre cómo los animales percibimos el frío. Así que lo primero, enhorabuena por esto, Félix. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Como sabes, buscar financiación siempre es complicado para los científicos. Y en este caso es un proyecto colaborativo, no es que, quiero aclarar que no es que el laboratorio vaya a tener de repente 1,5 millones de dólares, somos 4 laboratorios en distintos países y nos repartimos el dinero durante 3 años. Pero bueno, es un buen influjo de... Sí, no es mal comienzo. Claro, yo 1 billón es lo que sorteaba Elon Musk en los mítines de Trump, ¿no? Sí, 1 millón. $1 millón.
lo sorteaba entre los asistentes. Sí. Seguramente lo tiraba ahí como si fueran campeones. Más o menos. Yo pensando sobre esto, Félix, pensaba si a lo mejor se podría desarrollar en un futuro de ciencia ficción una pastilla que te haga no sentir frío, pero al mismo tiempo también daría igual, porque se te congelarían los dedos de los pies de la misma manera. Sí. ¿no? De todos modos, sí. Sí, eso es siempre peligroso, ¿no? Ese tipo de abordajes. La verdad es que toda la biología se basa una gran parte en la homeostasis. Entonces, el detectar estos estímulos del entorno, ya sean mecánicos o físicos, como la temperatura, pues son importantes. El problema es cuando esos estímulos pues se transforman en algo que es pues malo desde el punto de vista, si padeces un dolor crónico, ¿no? Si ese estímulo te genera una sensación que es molesta y que es continua. Entonces, tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Entre ser capaces de detectar el entorno, pero al mismo tiempo que ese entorno pues no se haga molesto, ¿no? Exacto, ¿no? Porque vivir sin receptores del dolor es casi imposible. Es que la gente se muerde la lengua y se arranca la mitad de la lengua. Sí, se parte hay casos de genéticos en los que estos receptores no se desarrollan y estos niños pues padecen todo tipo de trastornos, como dices tú, amputaciones de la lengua, de los dedos, no son capaces de evitar el peligro, ¿no? Claro. Que es para lo que están ahí los receptores del dolor. Una persona que vive en un ambiente polar y otra que vive en un ambiente trópico, ¿son genéticamente distintas? Sí, hay diversidad genética en cuanto como muchos animales también están adaptados a distintos entornos, pues los humanos también tenemos adaptaciones genéticas a estos entornos. Claro, lo que tú investigas es los sensores que transmiten esa sensación, no cómo hacer que nuestra genética, digamos, resista mejor los efectos del calor o del frío. Sí, nosotros, yo llevo toda mi vida científica trabajando en canales iónicos, que son unas proteínas que están en la membrana de todas las células, y una parte de estos canales iónicos pues son sensores moleculares, ¿no? Y eso es lo que llevamos trabajando desde hace 20 años. Como hablabais al principio, pues estos sensores para la temperatura se identificaron en mamíferos hace unos 25 años, un poco más, 1997, y en el laboratorio de David Julius en San Francisco, y son parte de una familia de proteínas que se llaman proteínas o canales TRP. Y esto viene, lo digo por Javier, que ha trabajado en Drosophila. Estos se identificaron en la mosca del vinagre porque eran moscas que tenían una mutación en uno de estos canales y eran ciegas, no eran capaces de detectar la luz. Entonces son una familia muy diversa, pero dentro de esa familia nosotros nos centramos en aquellos que son muy sensibles a la temperatura, ya sean temperaturas altas o temperaturas bajas. Porque la temperatura, ¿qué es físicamente? Es decir, tú cuando estás en una habitación cerrada, sin que haya un aire acondicionado o una estufa o una fuente de calor o de frío, tú allí, ¿qué pasa? ¿Que los átomos del aire vibran más o vibran menos? Sí. O sea, ¿qué es que haga frío o que haga calor? ¿Y cómo la piel eso lo detecta? Bueno, temperatura es energía, ¿no? Entonces es más temperatura, más energía, menos temperatura, menos energía. Y en realidad lo que ocurre con nuestra percepción es que estos sensores están en la superficie cutánea y hay unos que se abren cuando la temperatura baja y otros que abren, esa compuerta se excitan cuando esa temperatura aumenta. ¿Pero qué es lo que notan? ¿Qué es lo que notan? Sí, energía, pero ¿qué es lo que... ¿Entendéis lo que pregunto, no? O sea, ¿qué es lo que nota ese sensor? No, pero sí, tú tienes esos canales iónicos en la piel y dices, se abren más o se abren menos, pero ¿qué es lo que nota...? Bueno, básicamente estos canales, ¿no?, son proteínas que tienen una compuerta y entonces esa compuerta está en un estado energético determinado y cuando aumentas la energía externa o la disminuyes, cambian de conformación. Es como si cambiasen
su estructura se mueven y esa compuerta al abrirse permite que haya un flujo de iones que es la señal que esa terminal va a utilizar para generar una nueva señal eléctrica que es un potencial de acción, y eso se transmite a nuestro cerebro y llega a zonas, digamos, de la corteza cerebral y dice, uy, ¿no? Hace calor o hace frío, y tú, bueno, cambias tu conducta pues en función de esa señal que está llegando. Pero entonces, esa señal también va a zonas del cerebro o del sistema nervioso que producen reacciones autonómicas que nos permiten adaptarnos a esa nueva situación. Porque hay gente entonces que tiene, en la misma situación térmica, digamos, tiene mucho más frío que otra persona. Sí, bueno, eso se llama confort térmico, ¿no? Y eso sí que es muy variable, y bueno, está bien documentado que las mujeres y los hombres pues tenemos distinto confort térmico, y vamos, hay un poco la broma de que es una de las razones para muchas disputas matrimoniales y divorcios, ¿no? Que me pongo la manta o no la pongo, o abro la ventana o la cierro, ¿no? Pero es tema de receptores o de cerebro, es decir, ¿sabes? Porque por lo que dices modulan los dos aspectos, ¿no? Estos cambios genéticos que hacen que tú percibas más o menos el frío o el calor, pero luego la interpretación del cerebro también. O sea, que hay distintos receptores con distintos umbrales de confort. Sí, bueno, la percepción, la interpretación de cada cerebro es única, ¿no? Pero estos receptores están también muy modulados. Por poneros un ejemplo, el principal receptor del frío, que es un canal que se conoce como TRPM8, es un canal que está también regulado por hormonas masculinas, por la testosterona. Entonces, bueno, creemos o hay evidencias de que cuando hay mucha testosterona, bueno, como puede ser el caso de los hombres, de los machos, este receptor está desensibilizado, porque, bueno, primero se activa y después se desensibiliza en presencia de este modulador. Entonces esa modulación se produce, bueno, tanto a nivel periférico como a nivel de otros puntos de esta cadena, digamos, de información que llega hasta nuestra corteza. Y también dentro de los hombres o dentro de las mujeres hay variaciones, ¿no? Y bueno, y un clásico son las mujeres menopáusicas, que tienen fama de pasar sofocos de calor, ¿no? Sí, bueno, eso también, o sea, no solo a nivel periférico se produce, digamos, la detección de la temperatura, después hay centros de nuestro sistema nervioso, en concreto en el hipotálamo, que tienen mucho que ver con la termorregulación, ¿no? Con digamos, el control de la temperatura, que son, o sea, dos aspectos ligados pero distintos, ¿no? Tenemos que entender que somos animales, o los mamíferos, homeotermos, es decir, que mantenemos una temperatura corporal constante, pero sin embargo nuestro entorno cambia constantemente, ¿no? Puede hacer frío, puede haber baja o alta temperatura, y bueno, necesitamos detectar, ¿no? Nuestros terminales necesitan conocer esa información para ajustar, por decirlo de alguna manera, el termostato interno. Antes mencionabas a Julius, el Nobel de Medicina de 2021, y él descubrió que el receptor que provoca la sensación de quemazón en la boca cuando ingerimos comida picante es el mismo que detecta el calor sobre la piel. Entonces, ¿el picante y el calor son molecularmente lo mismo? Sí, a ver, es un hallazgo muy bonito, porque estos receptores que se activan por la temperatura, lo que decimos que son polimodales, ¿no? Responden también a otros estímulos, y en este caso estímulos de tipo químico. Entonces el receptor que descubrió el grupo de Julius, que se llama TRPV1, también se activa por los chilis, ¿no? Los pimientos picantes. O hot, en inglés está muy bien puesta la palabra, ¿no? De manera que, digamos que cuando tomamos estos pimientos, lo que ocurre es que el receptor se activa, envía una señal, y nuestro cerebro pues no sabe interpretarlo, digamos, lo engañas, por decirlo de alguna manera. Esa señal química la interpreta como que hace calor fuera, porque
bueno, es la misma señal, ¿no? Claro, claro. Y en el caso del frío, pues pasa lo mismo. El receptor, que es TRPM8, es un receptor que se activa por compuestos mentol, ¿no? refrescantes como la menta, ¿no? menta, el sí. mentol. Entonces, cuando te tomas un chicle que tiene ese, el producto mentolado, pues tienes esa sensación de frescor. Aunque haga 40 grados en la calle. Exacto. Hay un oyente que nos hace una pregunta, bueno, te la hace a ti, Félix, dice si podrías hablar del síndrome de Raynaud, por el que se te quedan los pies y las manos blancos y fríos. Sí, bueno, a ver, lo estudié en medicina hace más de 50 años o 45 años. Pero el síndrome debe seguir igual. Sí, el problema en este síndrome es que se produce, cuando hace frío en el exterior, pues nuestro cuerpo reacciona, o nuestro organismo, intentando evitar que se pierda calor, ¿no? Entonces, una manera de evitar que se pierda calor es que se produzca una vasoconstricción. Y en estos pacientes lo que ocurre es que esta vasoconstricción es demasiado intensa y prolongada, de manera que acabas teniendo una anoxia en las partes distales del cuerpo. Y porque eso no llega la sangre a los pies, ¿no? De manera que, pones en peligro, digamos, tus tejidos, y esa hipoxia de los tejidos pues produce sustancias reactivas que, son dañinas y también producen dolor, y eso es un círculo vicioso, ¿no? Te iba a preguntar por aplicaciones prácticas de esta investigación. Creo que uno de los objetivos es entender la hipersensibilidad al frío en ciertas neuropatías y en pacientes oncológicos. Y entonces conseguiríais, supongo, desarrollar fármacos que lo combatan. Sí, vamos a ver, una parte del laboratorio, una parte de nuestros estudios están dirigidas a entender los efectos secundarios de unos fármacos que se usan en quimioterapia para tratar distintos tumores, ¿no? En concreto estamos investigando los efectos de un fármaco que se llama oxaliplatino, que es muy útil para el tratamiento del cáncer colorectal. El problema es que muchos de estos fármacos tienen efectos secundarios, ¿no? Y uno de los efectos secundarios principales de este fármaco es que se produce una neuropatía, y en el caso del oxaliplatino es una hipersensibilidad mecánica y al frío, de manera que esto es un problema porque el oncólogo pues se ve en muchos casos tiene que o suspender el tratamiento o reducir las dosis. Entonces, estamos intentando entender cómo se desarrolla esa neuropatía e intentar, en lo posible, prevenirlo. Y, de hecho, tenemos un trabajo que se publicó el año pasado en una revista de neurología que se llama Brain, en el que encontramos que otra proteína, que es una chaperona, lo que ocurre es que interacciona con uno de estos canales sensibles a la temperatura, y lo que podemos hacer es reducir, ¿no?, la expresión de la proteína sensora en la membrana, de manera que reducimos la sensibilidad de esas terminales. Esto está hecho en ratones, un estudio preclínico, pero que nos da esperanza de que se pueda desarrollar en un futuro fármacos para prevenir, ¿no?, este tipo de neuropatías, que son neuropatías que tú puedes predecir cuándo va a ocurrir, porque sabes cuándo vas a tratar al paciente, ¿no? Y de hecho un porcentaje alto de esos pacientes desarrollan la neuropatía. Yeah. Y si se consiguiera ese fármaco que regula las proteínas y que de alguna manera cura esa hipersensibilidad al frío, ¿podría también protegernos de un clima extremo con olas de calor, por ejemplo? Ahí ya no me atrevo a decir que pueda ser útil en esas condiciones, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando estamos en entornos de calor sostenido, tengo colegas que están trabajando en ese tema, también se producen adaptaciones, ¿no? Están trabajando en animales y ven unas adaptaciones que permiten a estos animales que están, digamos, entrenados, por decirlo de alguna manera, a estar en entornos de mucho calor, su organismo responde
adaptándose a esa situación, pues aumentando la sudoración, intentando impedir que la temperatura cerebral aumente, ¿no? Que es, bueno, letal. Vamos, todos sabemos que en cuanto cambia un poquito la temperatura del cerebro, nos encontramos muy mal, ¿no? Vamos a escuchar solamente una última cosa, es una nota de voz que nos deja alguien, a ver qué dice. Hay una cosa que está bien clara, es que en las personas que llevamos más grasa corporal sentimos menos el frío. Esto es obvio y además comprobado en mi propia piel. Soy Pilar, de Barcelona. Bueno, pues obvio y comprobado. Así que, Félix, no hay experimento que haga falta en este caso, ¿no? No, pero bueno, sí que está. Nosotros hicimos un experimento que es bastante divertido, en el sentido de que dijimos, bueno, vamos a quitarle al ratón el sensor de frío, ¿no? Y hicimos eso con una compañera de neuroendocrinóloga en Santiago, la doctora Rosa Señarís, a la que mando un saludo. Y estos ratones a lo largo del tiempo se volvieron obesos, súper obesos, o sea, aumentando la grasa corporal, de manera que al no detectar de una manera correcta esa señal del entorno, bueno, el animal comía más de lo que tenía que comer y acababan siendo, ya te digo, bolas de grasa. Bueno, pues es una explicación. Félix Viana, médico, investigador, lidera el grupo de transducción sensorial y nocicepción en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Nos ha hablado desde Radio Mallorca. Gracias por el diálogo, Félix, y por tus investigaciones. Cuídate, un abrazo. Gracias. Hasta otra. Hasta luego. Bueno, pues nada, a ver qué tiempo hace cuando salgáis. Sí, así activamos los nociceptores. Exacto. En Madrid no hace frío, no parece noviembre. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.